en esas tablas tratar de evitar qué tipo de componente o de compuestos? Muy bien, bueno. Todas las poblaciones tienen características diferentes. ¿A qué me refiero con eso? Que yo no puedo tomar como referencia, a pesar de que somos adultos sanos, que estamos tratando, no sé, la referencia de Estados Unidos, no, que en Estados Unidos comen así o en Europa comen así. Eso es lo primero que quiero dar como por entendido. En Venezuela tenemos patrones de referencia de cómo debe ser. La insulina, licenciada, cuéntenos qué es eso. Bueno, Así en palabras muy sencillas para que la gente más o menos las células se resisten a recibir esa hormona que es el carrito, le digo yo a los pacientes, ese es el carrito que cuando llega la arepa a la sangre, que no se llama arepa, se llama glucosa, está ahí ese carrito diciendo, llegó carbohidrato, que es la glucosa en sangre. ¿Para dónde me la llevo? Naturalmente las células necesitan carbohidratos, es lo normal, necesitamos carbohidratos, la mayoría. Es uno de los nutrientes que necesita el cuerpo, solo que qué tipo de carbohidrato, que es lo que estábamos un poquito hablando. Si bien hay pacientes que necesitan enseñanzas más profundas, no sé, un deportista, un paciente renal, un paciente diabético, mi primera consulta siempre es que el paciente se vaya con una idea general, sencilla, de cómo debe servirse, aunque sea su plato, ¿verdad?, del día a día. Entonces yo les decía que yo tengo ese método del plato, que fue hecho por la Universidad de Harvard en Estados Unidos, en el que Buenas tardes a los oyentes de Guía Médica en radio y Guía Médica en YouTube, ¿verdad? Este programa se llama Guía Médica conversando con especialistas y está saliendo al mismo tiempo por 94.5 FM, está saliendo por YouTube Guía Médica y por Instagram en Ángel Fran Cardio y por YouTube Ángel Fran Cardio. ¿Okay? Mi nombre es Francisco Ángel, mi número telefónico 0414-375-3783. Yo soy internista y cardiólogo y hoy tengo el grato placer de tener en el estudio a la licenciada María Alejandra Molina. Ella es nutricionista clínico, es profesora de la Universidad de los Andes y hoy vamos a hacer una tertulia sobre nutrición, sobre obesidad, sobre algunas cosas bien interesantes que tienen que ver con la salud del ser humano. Como siempre, estamos en el empeño de que en este espacio tratamos de hablar de la manera más coloquial posible para que el paciente entienda, esa es la idea, licenciada, y pues vamos a hacer simplemente un conversatorio. Primero, bienvenida, sus palabras. Muchas gracias por asistir, por atender a este llamado, por querer compartir con nosotros, por dar parte de su tiempo, que yo sé que usted viene de Mérida. Muchas gracias por dar parte de su tiempo. Y bueno, dígame, ¿dónde usted trabaja aquí en el Vigía? Denos sus números, denos sus datos para que los oyentes pudieran de alguna manera contactarla. Okay, bueno, mi nombre es María Alejandra, como bien me hizo la bienvenida el doctor, súper agradecida de poder estar aquí con ustedes. Los nutricionistas somos los que hablamos de alimentación. Bueno, todo el mundo habla ahorita de alimentación, sí, pero como es algo de consumo masivo, todos nos alimentamos. Es importante siempre tener el conocimiento certero y saber con propiedad realmente cómo debo alimentarme. Sí, hablar de algunos mitos y de tener mucho cuidado de tanta gente que está ahorita hablando en las redes sociales sobre alimentación y que a veces pues nos hacen desviar del camino, ¿no? De desviar del camino adecuado. Puede ser, disculpe. No, dígame. Tengo aproximadamente 2 años viniendo al Vigía. Ha sido una población bastante receptiva. Las redes, por Instagram aparezco como @aletnutre. Mi número de teléfono es 0414-738-9222. Bajo los días martes y viernes acá al Vigía y el resto de la semana paso consulta en Mérida y bueno, también doy clases en la universidad, como usted bien lo dijo. Perfecto. Licenciada, la nutrición.
La nutrición como especialidad, como carrera. ¿Cómo es eso? Usted tiene que, después de ser bachiller, ¿qué hace? ¿Qué pasa de ahí en adelante? Échanos el cuento. Bueno, el cuento que yo quería ser médico. Muchos caemos así en nutrición, pero terminamos amando la carrera. La nutrición es una ciencia realmente que estudia todo lo referente a la alimentación, desde que se cultiva el alimento hasta que llega a la casa, todos esos procesos que ocurren, o sea, todo lo externo, de la boca para afuera, todo eso que ocurre inmiscuye la nutrición. Y por supuesto todo lo que ocurre después de que yo ingiero el alimento, todos los metabolismos, toda la transformación que sufre ese alimento dentro de mi cuerpo para nutrir las células, para que mi cuerpo las aproveche adecuadamente. También cuando nos alimentamos inadecuadamente y surgen patologías causadas por ese estilo de vida o elección de alimentos inadecuados, también esa parte la estudiamos los nutricionistas. Digamos entonces que estudiamos o conocemos sobre la alimentación en población sana, pero también abordamos patologías y acompañamos al personal médico desde la prevención y el recuperación y tratamiento de diferentes patologías, sobre todo metabólicas. Entonces, por bueno, eso es la nutrición clínica. ¿Cuál es la diferencia entre un nutricionista que hizo la carrera de nutrición en la universidad y luego hizo un posgrado de nutrición clínica? Bueno, el nutricionista en la carrera como tal, el nutricionista dietista, tiene 3 aspectos que abordar. Uno, estudiamos la parte comunitaria, o sea, lo que es alimentación a poblaciones masivamente, servicios de alimentación que está dentro de ese mismo ámbito comunitario. Trabajamos y aprendemos cómo gerenciar servicios de alimentación, digamos que eso es un ámbito de lo que es la carrera de nutrición. El otro es la tecnología de alimentos, que es una característica específica que tiene la Escuela de Nutrición de la Universidad de los Andes, que no la tienen las otras escuelas de nutrición en Venezuela, que estudiamos esa parte de tecnología de alimentos, cómo crear productos adecuados para la población, nuevos alimentos, barras energéticas. Bueno, vamos inclusive a hacer pasantías tecnológicas en empresas para ver todo ese procesamiento que llevan ciertos alimentos. Y la otra es la parte clínica. Digamos que en la carrera aprendemos sobre lo básico, patologías puntuales, pero ya la especialidad de nutrición clínica, que fue la que a mí creo que viene de eso, que me gustaba la medicina, yo quiero curar a los pacientes, quiero ayudar, eso era lo que a mí me motivaba, a pesar de que en los otros ámbitos también se ayuda, pero esto era el trato tú a tú con el paciente, eso me llamaba la atención. Y en Mérida, en la escuela, en la universidad, también está la especialidad de nutrición clínica, que aborda toda esa parte. Obviamente tenemos que saber cómo se comporta o cómo se alimenta la población sana para yo después poder abordar las diferentes patologías que tanto en pediatría como en la población adulta pueden surgir derivadas o que tengan relación directamente con la alimentación. Perfecto. Que de hecho son muchas en realidad. Y en la alimentación sana, pues uno a veces dice, no, como está sano puedo comer de todo. Realmente no es esa la idea. La idea del nutricionista en el paciente sano es tratar o guiarlo en ese camino de no enfermarse. Exactamente. Por eso un plus que tiene la carrera de nutrición es ese, que desde la prevención intervenimos. Y si intervenimos en la prevención, ¿cuánto no pudiéramos ahorrarle a esa vida, a ese paciente? Sí, desde la parte preventiva abordas, puedes desarrollar obesidad, puedes desarrollar diabetes porque tienes los antecedentes genéticos, tienes el ambiente propicio para desarrollarlo. Bueno, desde esa prevención, ahí estamos los nutricionistas, pero no bastando con eso, también estamos al final de una patología. Ya entonces, cuando está enfermo. Exactamente. Que hay que ayudar. Sí, es importante eso. Ahora, fíjense lo siguiente, cuando uno habla de prevención, nosotros tenemos que hablar mucho de la nutrición en los pacientes sanos. A mí me encanta ese tema porque es la manera de que el paciente no llegue a ser diabético, no llegue a ser obeso, no llegue a ser hipertenso, porque sí se puede prevenir. Yo le digo siempre a mi paciente, mire, se puede prevenir. A los pacientes a los que están acompañando al paciente, que son casi siempre personas jóvenes, pero ya el que está enfermo, pues también se puede llegar y se puede revertir una enfermedad. Eso lo estoy diciendo yo hace de mucho tiempo, que se puede revertir una enfermedad como la diabetes, como la hipertensión arterial, y se pueden mejorar muchísimas enfermedades crónicas también de esa misma manera. Entonces, cuando usted habla de esa parte de higiene de los alimentos, de formación de alimentos, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que siempre he puesto yo ese hincapié
es en tratar en lo posible de buscar cuáles son los componentes de los alimentos, los ingredientes, más que la tabla esa nutricional que nos dicen tanto de grasa, tanto de, sino qué lo conforma, de dónde viene ese alimento. Sí, Entonces, claro. ¿cuáles serían en ese caso, por ejemplo, los consejos de un nutricionista para una persona sana, totalmente? ¿Qué en esas tablas trata de evitar qué tipo de componente o de compuestos? Muy bien, bueno. Todas las poblaciones tienen características diferentes. ¿A qué me refiero con eso? Que yo no puedo tomar como referencia, a pesar de que somos adultos sanos, que estamos tratando, no sé, la referencia de Estados Unidos, no, que en Estados Unidos comen así o en Europa comen así. Eso es lo primero que quiero dar como por entendido. En Venezuela tenemos patrones de referencia de cómo debe ser. Acá es un poco folclórico la manera en cómo se enseña ese patrón de referencia que tenemos en el trompo de los alimentos. Ese, digamos, es el básico que enseñamos, ¿verdad? Parece un poquito eso, folclórico, pero de algún modo muestra la selección de los alimentos desde los carbohidratos, las proteínas, las frutas y las verduras, y en una menor proporción las grasas y los azúcares, cuánto debe ser la ración de cada uno. Lo ideal es para cada grupo de edad hay una manera o raciones adecuadas que deben ser estipuladas, por supuesto, en esa población sana. Y en el caso de los adultos, ¿qué es lo ideal? Como hablábamos, la franja amarilla siempre, ahí de hecho aparece la arepita que comemos todos los días los venezolanos, pero también está los tubérculos, que usted le habla a un paciente, sabe qué es el ñame, sabe qué es el ocumo, sabe qué es la batata, y el paciente ni perdidísimo, no conoce qué es ese tipo de broma la yuca. Sí, exactamente. Es de broma la yuca y la papa, que están en esa franja, ¿ves? Entonces es como un patrón visual de referencia, porque es la manera como de llegar a la población en paz. Mira estos dibujos, guíate por ahí. Obviamente cada uno tiene su detalle que estudiar más a fondo. ¿Por qué esa primera parte es importante? Los carbohidratos han estado muy estigmatizados, pero lo que se aconseja es que no se consuman los carbohidratos refinados. De hecho, en esa franja hay mazorca, hay tubérculos como los que le acabo, que son carbohidratos complejos que van a beneficiar más los valores de glicemia en sangre, o sea, quiere decir que no van a aumentar y que van a lograr mantenerse en el tiempo. Siempre tomando en cuenta eso, ¿verdad? Tomamos en cuenta que podemos comer carbohidratos, pero así como vienen de la naturaleza. Muchas veces yo como más coloquialmente, y de hecho estamos hablando con personas de la comunidad, yo siempre le digo, mire, cómase todo lo que venga de una mata. Si viene de una mata, perfecto. Si usted en su casa tiene una mata de galletas de soda, por ejemplo, pues usted come galletas de soda de la mata suya. Muy bien. Pero no existe otra manera. O sea, esa es la mejor manera. Y la pregunta que le decía es porque hay muchos llamados alimentos, yo no los llamaría alimentos casi, que vienen en bolsitas de colores y cositas de esas, donde vienen una gran cantidad de componentes, como por ejemplo endulzantes artificiales, colorantes, saborizantes artificiales, a eso me refiero. Hay algunas cosas como por ejemplo jarabe de maíz rico en fructosa, ese tipo digamos, de componentes. ¿Cuáles se acuerda usted que pudiéramos decirle a la gente que cuando lo lea no ni lo toque porque le puede dar daño? La referencia que usted usó es muy válida. Lo que pasa es que yo siempre le digo al paciente, mire, Dios fue sabio en lo que hizo. Él nunca desde el principio estableció que hubiese, como usted dice, una matica de platanito, de yuquita, de chitrí o de una mata de pan. No existía. ¿Ves? Porque la gente dice, ¿por qué el pan a mis abuelos no le caía mal? Bueno, es que antes cómo se elaboraban las cosas, no habían esos procedimientos que han hecho que haya ese refinamiento de ese trigo que en ese momento no era mutado porque era una planta que cultivaban ahí mismo en el patio de su casa, qué sé yo, ¿me explico? Mire, esa es una cosa que yo siempre la he tratado. Y entonces a mí me dice mucha gente, pero mira, todos mis abuelos se criaron con pan y con arepa. Yo les digo, bueno, fíjense. A veces es un poco difícil que la gente lo entienda, pero ¿qué pasa?
El maíz que comían los abuelos no es el mismo que comemos ahora. Exactamente. Así Es usted lo ve igual. justamente lo que- El trigo que comían los abuelos no es el mismo trigo que comemos ahora. Se han hecho mutaciones genéticas supuestamente, entre comillas, para que haya mayor cantidad de trigo, mayor producción, pero yo no estoy muy seguro de eso. Siempre me dicen que estoy así como medio paranoico, pero no. Yo pienso que hay algo, ¿no? Ese enfoque de los alimentos, pues, es un poco largo. Y yo quisiera que en la próxima parte del programa habláramos un poquito de ese tipo de cosas. Por ejemplo, de esas mutaciones genéticas que tiene ahora el trigo. Que tiene cuando hablamos del trigo de hace muchos años, tenía X cantidad de moléculas de gluten, ahora tiene otra X cantidad de moléculas de gluten muchísimo mayores, porque resulta que usted le echa un poquito de agua y aquello casi que se hace el pan solo. Aglutinante. Aglutinante, para eso se llama gluten, ¿verdad? Porque se aglutina muy rápidamente. Entonces, casi que las máquinas de pan no tienen que trabajar mucho porque ya se aglutinó, ya se hizo el pan. El trigo que tenían los abuelitos no era el mismo. No, había que hacer una masa madre. Ahí ocurre una fermentación láctica que hace que ese gluten sea un poquito más digerible, por lo tanto, pues ese pan no es el mismo que comemos ahora. No es el mismo que comemos. Entonces hay sus ciertas modificaciones. Con respecto y rescatando lo que usted me decía anteriormente, si entre menos ingredientes tenga, porque hay productos que no son tan ultraprocesados que pudieran venir en paquetes, no sé, se me ocurren frutas deshidratadas, por ejemplo. Sí, vamos a hablar de esa parte ahorita, ¿verdad? Les reitero que su guía médica está siendo grabada acá en la panadería La Nona. ¿Okay? Esta panadería gentilmente nos cede sus espacios cada semana para grabar aquí el programa. Mi nombre es Francisco Ángel, 0414-375-3783. Continuamos en un momento. Continuamos con su guía médica, guía médica que está siendo transmitida simultáneamente por Instagram, Ángel Fran Cardio, por YouTube, Ángel Fran Cardio, por Instagram, guía médica y por supuesto por su emisora 94.5 FM. Hoy con la licenciada María Alejandra Molina, ella es nutricionista clínico. Empezamos hablando de lo que es la nutrición y estamos tratando de desmenuzar por qué nosotros o por qué la ciencia médica actualmente pues se opone o trata de evitar ciertos alimentos que nosotros comíamos siempre. O sea, de hecho la arepa Venezuela pues es famosa por la arepa y ahora es en todo el mundo porque todos los venezolanos nos hemos ido de aquí y tenemos arepas en todas partes. El pan, pues los abuelos nacían con el pan bajo el brazo, decían, pero era un pan muy distinto. Entonces ya empezamos a hablar de por qué, licenciada, usted nos puede, en sus palabras, así lo más sencillo posible, por qué ese pan de ahora no es el mismo de antes, por qué esa arepa de ahora no es la misma arepa de antes, y por qué a pesar de que nosotros tengamos, por ejemplo, maíz, lo acabamos de moler y vamos a hacer la arepa, esa arepa de maíz no es la misma arepa de hace 50 años. Bueno, justamente tiene que ver con el crecimiento de la industria, ¿sí? La industria siempre buscando su propio beneficio ha querido hacer las producciones más rápidas por lo masivo que es el consumo de carbohidratos, porque esto no es solo aquí, en la mayoría de los países del mundo. Sí. De hecho, el trigo es uno de los cereales que más se consumen en el mundo, junto con la cebada y el arroz. Entonces, entra esa controversia, pero si se consume en todo el mundo, ¿por qué es que ahora sale otra vertiente diciendo que eso es dañino, eso causa inflamación, esto causa eso? Tiene que ver mucho justamente con ese consumo masivo y esas ganas de la industria querer llegar a todas partes, ¿sí? Y cubrir esa necesidad, además que es un alimento de muy bajo costo y hay muchos países afectados en su situación económica y por eso optan por producir masivamente y precisamente por eso. Entonces, ¿qué pasó? Es lo que se ha hablado en la sociedad científica, es que aparentemente, como lo hablábamos, esas plantas han sido mutadas genéticamente para poder lograr, es decir, si el trigo duraba 6 meses el cultivo, un año,
Ahora con la mutación puede durar 2 meses en producirse ese... Cuando hablamos mutar es como modificar genéticamente, ¿verdad? Ajá. O sea, los científicos se han encargado de modificar la genética de esas plantas y de esos cultivos. De hecho, pues nosotros si vamos, por ejemplo, a países desarrollados, incluso aquí ya nos están llegando, nosotros acostumbrados a que las fresas eran chiquiticas, ahora una fresa parece una manzana. Entonces eso es genéticamente modificado y así mismo ha pasado con eso. Exactamente. Ok, Entonces ha venido esa modificación y no solamente en los cereales, también en las frutas, como usted lo acaba de decir, y eso ha hecho que el alimento de cumplir esas funciones que inicialmente cumplía, que no eran nocivas para la población, además pudiera yo anexar la demanda o ese marketing agresivo que hay en la sociedad actualmente, donde te invitan y todo señala, épale, come ese alimento procesado. De hecho, usted está en el supermercado, en la caja, y alrededor de la caja, cuando va a pagar, ¿qué hay? Dulces, gomitas, chucherías, alimentos procesados, cosas rápidas de empaque, de rápido consumo. Si usted va con hambre para el supermercado, perdió el año, porque el que menos, como usted dice, sí, me provoca esa gomita. Lamentablemente la sustancia más adictiva sobre la faz de la tierra se llama azúcar, ¿verdad? Es 5 veces más adictiva que la cocaína, por ejemplo, bueno, muchísimo más adictiva que el alcohol, etcétera. Y entonces pues la gente lo sabe. Entonces, ¿cómo lo sabe? Pues le pone a eso, le pone lo más adictivo a todos los alimentos. Porque cuando la gente me dice, no, lo que pasa es que no es que yo estoy adicto al azúcar, sino que a mí me da hambre a cada rato. Y yo le digo, pero a usted le provoca comerse un brócoli cada rato. No, ¿verdad? Una ensalada de vegetales le provoca comerse una ensalada. Yo le digo a mis pacientes eso, les pregunto, ¿usted le provoca un brócoli, le provoca una ensalada así de lechuga, le provoca así sabroso? No, ¿qué te provoca? Pan. ¿Qué le provoca? Chocolate, dulce es lo que provoca. Justamente por ese efecto de adrenalina. Hay un aumento de adrenalina y entonces el cerebro dice, esto me gusta, ¿qué siento? Es algo diferente. Sí. El detalle está en ese pico después del consumo. Claro. Entonces lo que hace esa necesidad de que el paciente siempre quiera más, porque obviamente eso no va a satisfacer tus necesidades nutricionales, no contiene fibra, no contiene vitaminas, son alimentos vacíos, ¿verdad?, en nutrientes, y por lo tanto... ¿Qué llaman ustedes calorías vacías? Calorías vacías que no van a nutrirte, que por lo tanto el cuerpo también es inteligente, aquí me falta más comida, sigue comiendo. Entonces por eso la gente cae en ese picoteo constante, porque los alimentos que estás consumiendo son ultraprocesados, carentes de nutrientes, y pues el cuerpo necesita nutrientes para poder sobrevivir. Sí. Ahora, a veces no cae muy bien esto que yo digo sobre esas mutaciones o modificaciones genéticas. Todo eso que usted dice, pues es lo que uno lee y escucha, ¿no? Para que se produzca más, para que la población no tenga hambre, etc. Pero mire, en el fondo hay otras cosas. La mutación genética es para que el fruto sea único, o sea, eso quiere decir que si usted siembra una semilla hoy, el fruto de esa semilla usted lo trata de sembrar y no le va a dar fruto. Entonces, ahí viene lo que llaman la semilla certificada. No sé si la has escuchado. Entonces, esa semilla certificada no es más sino que hay que comprar esa semilla. Es la única semilla que le va a dar fruto. Porque tiene que pasar unas 5 generaciones, 6 generaciones para que ese fruto vuelva a dar fruto. No es como antes, que hace muchos años, los abuelos nuestros, cuando, por ejemplo, venía un cultivo de cualquier cosa, de maíz, por ejemplo, de café, de cacao, de lo que fuera, y tenía parte de la granja o parte del cultivo de la tierra, era para la semilla. El mejor fruto que salía de la cosecha, lo sembraban para tener semilla para la próxima. Sí. ¿Verdad? Pero entonces no tenían que comprarle a nadie, no era negocio para nadie. Entonces, ¿qué hizo la gente? Modificamos eso. Entonces ya el fruto ya no va a dar más fruto. Ustedes tienen que comprarla. La semilla. Lamentablemente. Entonces nosotros, o sea, los seres humanos, nos hemos convertido en nuestros propios forjadores de enfermedades, diría yo. Porque con esa modificación genética que se hace, no solamente hace que el fruto no dé más frutos, por lo menos en las primeras generaciones,
sino que hace que esos carbohidratos sean menos digeribles por el ser humano, como lo que pasa con el trigo, que usted decía hace rato. Tiene muchas más moléculas de gluten, aglutina muchísimo más, pero entonces no es capaz de ser digerido por nuestras enzimas digestivas. Ahora, cuando usted hablaba ahorita muy ciertamente sobre esos alimentos que tienen muchísimos componentes y que vienen en eléctricas muy chiquiticas, entonces esos, hay como no sé cuántos componentes que todos son azúcar, como 50 nombres que todos son azúcar, jarabe de maíz rico de fructosa, no sé qué otra cosa, y por allá aparece azúcar. Entonces hay que evitar eso. Yo pienso que eso es una de las cosas que tenemos que prestarle más atención a los pacientes para que dejen de comer ese tipo de cosas. Y a las personas sanas, pues, en general no es esa la idea. Ahora, en su consulta aquí en el Vigía, porque estamos hablando del Vigía, ¿cuáles son los pacientes que más le llegan? ¿Cuáles son los que usted más trata? ¿Qué tipo de pacientes son esos? En primera instancia, pacientes que quieren bajar de peso para mejorar su físico. Esa es la entrada. Después yo los hago aterrizar y le digo, mira, aquí no es solo el físico, es la salud, es cómo te sientes, caminas, respiras, subes escaleras, cómo te sientes realmente tú con tu estado actual. Ahí los hago entrar en conciencia. Y pacientes, la mayoría, que luego de realizar sus exámenes bioquímicos, casi todos tienen resistencia a la insulina. ¿Qué me dice esto? Que la población está consumiendo una alta cantidad de carbohidratos refinados, que es una población en su mayoría sedentaria, pero sobre todo eso, que consumen alta cantidad de carbohidratos refinados. Por eso resistencia a la insulina, licenciada. Cuéntenos qué es eso. Bueno, así en palabras muy sencillas para que la gente más o menos las células se resisten a recibir esa hormona que es el carrito, le digo yo a los pacientes, es el carrito que cuando llega a la arepa, a la sangre, que no se llama arepa, se llama glucosa, está ahí ese carrito diciendo, llegó carbohidrato, que es la glucosa en sangre. ¿Para dónde me la llevo? Naturalmente las células necesitan carbohidratos, es lo normal, necesitamos carbohidratos, la mayoría. Es uno de los nutrientes que necesita el cuerpo, solo que qué tipo de carbohidrato, que es lo que estábamos un poquito hablando en la sesión anterior. Entonces, ese cuerpo, esa insulina, que es la hormona, el carrito que traslada esa glucosa hasta la célula, normalmente ya cumple su función, llevarlo, la célula abre las puertas y entra, ¿verdad? Eso es el estado normal. Se dice que un paciente sano tiene 10... El que abre la puerta es la insulina. Ajá, exactamente, toca la puerta y están los receptores de insulina para abrirle. Normalmente hay 10.000 receptores de insulina en un paciente sano. ¿Qué pasa? Es como todo. Si usted de tanto abrir la puerta de su casa y no le hace mantenimiento a esa puerta, la puerta se va a dañar, se va a oxidar, va a dejar de funcionar. Si hay un alto consumo de carbohidratos, ese carrito se le van desgastando los cauchos, va dejando de funcionar adecuadamente, tal vez le falta aceite, tal vez llega a la puerta y la puerta está oxidada, porque es que el uso es muy continuo, ¿ves? Entonces ya cuando hay una resistencia a la insulina, de tener 10.000 receptores, 10.000 puerticas que yo tenía en las células, pasa a tener 5.000 receptores. Entonces sigue funcionando, pero a medias. Entonces ese carrito de insulina dice, oye, si no me reciben el carbohidrato en las células, porque solamente tengo 5.000 puertas, ¿para dónde me llevo yo esta glucosa? Y agarra sabiamente y dice, pues voy a almacenarla, porque como hay exceso de comida, mi cuerpo analiza que yo debo almacenar eso para los tiempos de hambruna, que es lo que vivíamos antes los seres humanos, épocas de ayuno muy prolongado. Entonces el cuerpo está diseñado para almacenar el exceso. Entonces esa insulina la almacena en tejido adiposo. Entonces llega el paciente, bueno, no tolero el azúcar, pero tengo cauchito. Claro, ese cauchito ha sido esa acumulación excesiva de glucosa que ha sido almacenada por esa insulina que la llevó a almacenar en algún lado, porque él tiene que desocupar su vehículo, diciéndolo de algún modo, digamos, sencillo. Entonces, tiene que bajar la cantidad de azúcar que tiene la sangre de alguna manera. Entonces, exactamente, ella la descarga. Entonces, eso es lo que es la resistencia. La célula se resiste a la insulina porque no tiene la capacidad para recibir tanta glucosa. Entonces, ¿qué hace? Almacenarlo, sencillamente almacenarlo. ¿Qué pasa? Que esto tiene su periodo de tiempo. Si yo sigo en ese estilo de vida sin modificarlo, que es de hecho la primera estrategia cuando hay resistencia a la insulina, es modificar la dieta, el estilo de vida, el ejercicio, la actividad física,
Si yo no modifico eso, entonces voy a hacerme probablemente diabético, ¿sí? Simplemente porque yo tenía un excesivo consumo de carbohidratos refinados y a la larga pues el cuerpo se enferma si yo no atiendo a tiempo, digamos, esa patología. Entonces eso es lo que usted más ve. Primero, lo primero, personas que quieren ser más, verse mejor. Eso es lo primero, sí, definitivamente así es. En segundo lugar, entonces personas que ya son obesos y que quieren... Ahora, ¿qué tantos ve usted de los que le mandamos nosotros los médicos? ¿Sí llegan o llegan muy poquito? Pacientes con patologías, sí. Diabéticos, hipertensos, sobre todo los internistas son los que toman más conciencia a la hora de enviar. Dice, oye, necesito el nutricionista para que me apoyen en esta parte. Yo soy internista también, yo soy cardiólogo y yo mando muchos pacientes, pero cuando vienen a la consulta de control, el 90% me dicen, no, yo no he ido a la doctora, yo me siento bien y ya como que no voy. Entonces, una de las cosas que quisiera que en este programa nosotros saliéramos, hiciéramos conciencia, ¿verdad?, en los pacientes. Es muy importante ir al internista, es muy importante ir al cardiólogo, es muy importante tomar medicamentos, porque bueno, estamos habituados a eso. Es muy importante, todos esos pasos son importantes, pero no tenemos que dejar atrás la consulta con el nutricionista. O sea, yo pienso que nosotros los nutricionistas deberían estar full, o sea, tener consulta hasta en la madrugada, porque es muchas las personas que necesitan del nutricionista, prácticamente todo el mundo. Es que todos comemos, de ahí radica, y quienes nos preparamos por 4 años continuos para saber por qué comemos, cómo debemos hacerlo, qué hacer en diferentes situaciones, pues realmente sin ánimos de ofender a más nadie que también pueda estudiar sobre nutrición, pero somos nosotros los nutricionistas los que les ponemos ojo cuánto es una ración, qué técnicas adecuadas de llevar ese alimento para que de repente no eleve tanto la glucosa en sangre, que haya una conversión de ese azúcar. O sea, son muchos detalles que de paso son individualizados, porque no puedo generalizar tampoco. Entonces yo pienso más bien que la nutrición debería ser la hermana de todas las otras especialidades médicas. O sea, si nos uniéramos, fueran más los pacientes. Entonces, que pudiéramos curar en conjunto. Estamos con la licenciada María Alejandra Molina y vamos el próximo segmento a hablar de esas patologías. Vamos a ahondar un poquito más en obesidad, vamos a andar un poquito más en resistencia a la insulina. Muchísimas gracias, licenciada. Continuamos en el próximo segmento. Continuamos con su guía médica desde YouTube, desde Instagram y por supuesto en Radio 94.5. Agradecidos con la panadería La Nona que nos presta siempre sus excelentes instalaciones para terminar con el programa, para terminar haciendo el programa. Licenciada, en el segmento anterior hablábamos mucho de eso, de la consulta suya. Consulta, obesidad, sobre todo pacientes que quieren verse mejor y que usted trata en lo posible de concientizarlos en el sentido de que no es verse mejor, es sentirse mejor, es estar saludables. Entonces, cuando le decía que yo como médico, yo soy internista y soy cardiólogo y siempre me encanta mandar el paciente al nutricionista. Y me dicen simplemente, bueno, es que yo estoy nutriéndome bien, yo ya estoy haciendo dieta, yo ya estoy empezando a hacer las cosas bien. Mi entrenador me está dando la dieta o mi vecina me está dando la dieta. Mi vecina ha bajado 20 kilos, yo voy a hacer lo que ella está haciendo. Entonces, tenemos que concientizar a la población de que la nutrición es individual, es individualizada. Lo que le sirve a uno, por ejemplo, nosotros dos, lo que le sirve a usted no me puede servir a mí. Somos géneros distintos, usted es muy lindo, yo soy muy feo, yo soy mucho más alto, yo soy más bajita. El peso es distinto, o sea, cada cosa es totalmente distinta y somos totalmente individuales. Así como que el paciente hipertenso no le puede servir la misma medicina del cuñado, del compadre o del amigo, tampoco le puede servir la misma dieta exactamente. Entonces hay que concientizar en ese sentido. Entonces, me decía que las patologías más importantes son el que quiere verse bien, la obesidad y la resistencia a la insulina. Vamos a hablar sobre obesidad, licenciada. La invito a que usted me defina qué es obesidad, cuáles son esos parámetros que se toman en cuenta y sobre todo, una tremenda noticia que tenemos desde hace creo que 1 año para acá, que la ciencia ya por fin decidió decir que la obesidad es una enfermedad.
Entonces, Sí. una definición así muy sencilla para la población. ¿Cómo nosotros catalogamos a una persona de obesa? ¿Porque lo vimos gordito o porque hay algo muy, digamos, científico que le podamos hacer? Sí, primeramente hay que evaluar el estado de obesidad. Anteriormente solo se hacía con el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla al cuadrado. Es una fórmula matemática. Y no es que ahora se descartan estas nuevas maneras de diagnosticar la obesidad. Se toma en cuenta, pero no es lo único, porque hemos entendido que el peso no es solo grasa, que no es solo músculo, que no es solo hueso. Es todo ese complemento, todo eso, hasta los órganos pesan. O sea, todo en nuestro cuerpo suma porque es una masa completa. Y 60% es agua. Y además de eso, 60-70% es agua. Entonces, tenemos ciertos componentes que hay que evaluar para determinar si hay obesidad. Entonces, ¿qué hacemos con el paciente? Que a simple vista pareciera que tiene un exceso de grasa, que catalogamos como obesidad o está gordito, como le dice usted. En consulta, porque debe ser diagnosticado, bien sea por el personal médico o por el nutricionista, porque en este ámbito sí entramos un poquito más el médico internista y bueno, todo aquel que se interese por el paciente más allá del medicamento, que quiera tratar la obesidad, ya que es catalogada como enfermedad. Entonces, diagnosticamos el índice de masa corporal, pero además de eso vemos qué componente de ese cuerpo está más elevado. En este caso, si el componente graso es evaluado por circunferencia cintura o otra fórmula que es circunferencia talla, o otros métodos como bioimpedancia, que es un método de hecho que yo aplico en consulta, es muy práctico, y él hace un escaneo de todo el cuerpo y divide el cuerpo en diferentes componentes: músculo, hueso, grasa, vísceras inclusive, tejido adiposo en diferentes órganos. Es muy completo ese método de bioimpedancia y me dice si realmente el porcentaje de grasa de ese paciente está por encima de lo requerido, que es más o menos más de 32% de grasa. Ahí yo digo que es un paciente con obesidad, ¿verdad? Además de eso, en la nueva clasificación se hablaba de que hay obesidad clínica, que es esa que ahora decimos, oye, si tienes obesidad clínica, estás enfermo realmente. La obesidad se está viendo como una enfermedad que antes era una lucha, porque decirle a una persona obesa que estaba enferma era como una ofensa realmente. Mira, tú estás enfermo, puedes desarrollar estas patologías. Era como una lucha que teníamos los nutricionistas y todos aquellos que hablamos de obesidad. Ahora no, ahora las sociedades se reunieron y dijeron, sí es una enfermedad. Ahora, hay casos en estado preclínico y clínico. ¿Qué es eso? Después de que yo digo que un paciente obeso, porque tiene una masa grasa elevada, de acuerdo a todos esos métodos que anteriormente... O un índice de masa corporal. O un índice... No solo índice de masa, del índice de masa corporal más la masa grasa elevada. Sí, pero fíjese la idea. Estamos hablando con gente que pues, tiene poco conocimiento de ese tipo de cosas. Cuando uno habla de índice de masa corporal, a pesar de que no es tan exacto, ¿verdad? Pero si tenemos un índice de masa corporal por encima de 30, por ejemplo, ya definitivamente la obesidad tiene que estar allí. O hay que empezar por lo menos a ir a un especialista para que realmente le diga ahora qué tanta grasa tengo, qué tanta músculo tengo, porque una persona que sea musculosa puede ser que no tenga una gota de grasa y resulta que esté por el 32 de índice. Exactamente, por eso no es el único indicador para estimar el estado de obesidad. Debe ser un complemento de varias cosas. Pero entonces vamos a hacerlo así como más fácil. Índice de masa corporal, ¿cómo se saca? Vamos a ver, el ELIN pesa 85 kilos, ¿verdad? Y mide 1,64. ¿Cómo es el índice de masa corporal? Es la relación de ese peso y la estatura se multiplica por dos veces su propia medición. Por ejemplo, 1,64 por 1,64. ¿Cuánto da? Y el resultado que va de 11 a 20 es desnutrición, de 20 a 30. El resultado del índice de fórmula. Sí, pero de multiplicar la estatura por la estatura, lo multiplicas a su vez lo divides por el peso. Y eso nos da índice de masa corporal. Si está por debajo de... Ahora sí, entonces, si yo tengo un índice de masa corporal entre 20 y 24, estoy hablando en normalidad, inclusive 24.9, antes de 25, eso es normalidad. Si entra en 25 hasta el 30 es sobrepeso y se clasifican dos sobrepesos. Sobrepeso 1, grado 1 y grado 2. Luego de 30 hablamos de obesidad. Pero ¿qué observamos?
vamos, de 30, después obesidad grado 1, obesidad grado 2, 3 y 4, que ya es obesidad, lo que es mórbida, exactamente. Era de 40 en adelante. Ajá, 40 en adelante. Entonces, antes, y lo veíamos en consulta, que podía llegar, como usted dice el caso, pacientes de una alta estatura, musculoso, pero tenía un índice de masa corporal de 31, 30. ¿Ves? Entonces, hasta más, 32. Hasta más, exactamente. Pero entonces yo no podía decir que es un paciente obeso, porque cuando yo analizo sus componentes corporales, que es el músculo, que se hace con mediciones precisas, con instrumentos de medición que sí manejamos solo los nutricionistas, ellos me determinaban que el porcentaje de grasa estaba bajo y que más bien lo que tenía era mucha masa muscular. Entonces yo no decía que era un paciente obeso, a pesar de que la clasificación me hablaba de eso. Por eso en esta nueva clasificación las sociedades llegaron al acuerdo que había que incluir otras mediciones antropométricas para poder definir si realmente es un paciente obeso. En esa primera instancia. Después de eso lo asociamos, tiene patologías o comorbilidades asociadas a esa obesidad, es hipertenso, es diabético, tiene hipotiroidismo. ¿Sí la tiene? Ok, se suma un puntico más. Aparte de eso, ese paciente obeso tiene dificultad para movilizarse, para asearse, para levantarse, para caminar, otro puntico más. Tenía esos 3 punticos a su favor, ya estamos hablando de una obesidad clínica, ¿verdad? Que ahí entra ese equipo multidisciplinario que debe abordar esa patología como equipo multidisciplinario, desde el internista, cardiólogo, si es que es una patología asociada cardiovascular, psicólogo, los nutricionistas, inclusive hasta entrenador especializado en obesidad, que sí los hay, ¿ves? Entonces, entramos todo este equipo multidisciplinario a tratar la obesidad como enfermedad. Cuando no tienes todos esos 3 puntos que hacen que sea una obesidad clínica, sino solamente tiene el estado de obesidad por antropometría, más no la parte del daño orgánico o sistémico. O sea, que se puede movilizar. Exacto, que no que es puede movilizar, solamente tiene la masa grasa elevada, comprobada por todos esos parámetros que yo les mencioné. Este obeso, hablan de un obeso preclínico. Entonces, esa es la gran diferencia que hay a lo que antes clasificábamos la obesidad. Y un obeso preclínico no quiere decir que yo no lo voy a tratar, al contrario, voy a abordarlo para que no llegue a una obesidad clínica. Entonces ahí entramos también los nutricionistas y más la estrategia a esos cambios de estilo de vida. Sí. Ahí es más importante el estilo de vida que cualquier otra cosa. Exactamente. Entonces, cuando nosotros tenemos entonces ese tipo de personas que pueden tener un índice de masa corporal elevado, pero que no tienen grasa, pero también tenemos aquellos que pueden tener un índice de masa corporal normal o cercano al normal y pueden ser obesos o pueden tener hígado graso. Ajá. Puede estar asociada esa parte, puede tener la patología asociada. Sí, porque son personas que nunca han hecho ejercicio, por ejemplo, y entonces pueden tener una masa muscular muy reducida y tienen una masa, una masa grasa muy elevada. Entonces son los que yo llamo flacos obesos, porque de esos hay muchos. Entonces van y le hacen un ultrasonido porque no le creen al médico hasta que no le hagan el ultrasonido. Porque tienen transaminasas elevadas, tienen triglicéridos por las nubes, tienen la glicemia que ya está subiendo, tienen la insulina elevada. Pero entonces, hasta que el ultrasonido no le hace el eco y le dice, mire, usted tiene el hígado graso, entonces no le creen a uno que sí está ese. Entonces ese pudiera ser un obeso. O sea, una persona obesa que hay que tratarla más o menos parecido a lo que estaba el gordo. Lo que tiene que hacer es simplemente cambiar su forma de comer y empezar a hacer ejercicio. Exactamente, así es. Entonces esa es la parte importante. Ahora, hay muchos obesos con resistencia a la insulina, casi todos, pero hay muchos, ¿verdad?, que pueden tener resistencia a la insulina sin ser obesos. Sí, puede haber casos, pero no son muchos. Y tiene que ver mucho la genética familiar en esa parte, que hayan padres que sean diabéticos o casos puntuales que no son obesos, pero sí tienen sobrepeso, pero sobre todo me pasa mucho en los adolescentes, que tiene un alto consumo de alimentos procesados y de dulces, postres excesivos, y de repente no desarrollan una resistencia a la insulina que en parámetros bioquímicos salga muy elevada, pero tiene los signos clínicos, como acantosis nígricas, a nivel axilar también están manchaditas, lunares rojos que me indican que también hay una resistencia a la insulina en la piel,
Y además de eso, pues en cuanto uno hace la evaluación nutricional, su consumo es excesivamente, o sea, uno corrobora todos esos puntos y dice, sí, usted tiene todos los síntomas de que hay una resistencia a la insulina. O los signos. Cuando hablamos signos de acantosis nígrica hay que aclarar a los oyentes que es esos pacientes o esas personas que tienen el cuello manchado, ¿verdad? Manchadito, y a la gente a veces piensa que es que o no se bañó bien o que el sol los está manchando. Y no solamente en el cuello, sino en las axilas, está incluso la parte baja de las piernas, inguinal, en la parte inguinal también. Entonces, los órganos sexuales también están allí muy manchados. Muchas veces dice, yo quisiera tenerlo blanquito, pero bueno, deje de comer azúcar. Ajá, entonces, esa es la única causa que está produciéndole ese problema. Entonces, esas son las posibilidades de personas que son obesas, ¿verdad? Y que pues, simplemente el diagnóstico se hace clínicamente a pesar de que no tengan los otros parámetros. ¿Cómo entonces viene, ya le llega el obeso? ¿Cómo ¿Cuál es el enfoque que tiene y con qué frecuencia logra usted adherencia? Porque la verdad que a veces es difícil. Sí, es una tarea difícil, como lo hablábamos anteriormente, porque el obeso, además de ser obeso, tiene componentes emocionales involucrados. Y a pesar de que no soy psicólogo, me ha tocado que aprender a llegarle, porque es que es eso, ¿cómo le llega a un paciente que tiene años consumiendo una alimentación de una manera, pero cómo hago para que ese paciente me entienda por qué esta alimentación? Una manera agresiva sería decirles, te quedan pocos años de vida, pero no es mi método. A mí me gusta enseñar desde esa toma de conciencia. No les hablo de dieta, porque la palabra dieta, a pesar de que está mal interpretada, porque dieta se refiere al consumo habitual de cualquier persona, pero está estigmatizada, o sea, nos ha hecho daño esa palabra a todos. Entonces le hablo de que va a comer suficiente, porque el miedo es sentir que va a comer poca cantidad de alimentos. Que va a aguantar hambre, que va a pasar hambre. Exactamente. Entonces uso un método que sí me lo tomé de Estados Unidos, que se llama el método del plato inteligente o My Plate. Y les digo, mire, este es su plato, pero dígame cómo es su plato, porque uno me dice, mire, casi la bandeja más grande de la casa. No, usted va a buscar un platico mediano o pequeño. Lo más pequeño posible, que se vea muy lleno. Exactamente. Sí, es que visualmente el obeso come muy visualmente. Entonces, como realmente la alimentación empieza desde esa parte de la mente, desde que pienso, que es la fase cefálica de la alimentación, entonces, desde la imagen del plato, por eso estudié gastronomía, desde cómo se ve el plato servido, desde que sea apetecible para el paciente, se involucra la alimentación. Porque usted se imagina que yo le diga, coma pollo a la plancha todos los días. Y la gente de Santa Bárbara, un pollo seco que ya no me rueda. Ajá, exactamente, sí, parece chiste, pero eso se lo cuento al paciente. Sí. Y son las dietas populares, la dieta del atún, la dieta de X. Vamos a hablar un poquito en la próxima parte, licenciada, sobre ese tipo de enfoque, porque sí, vamos a tratar con palabras muy sencillas de ver a las personas que no puedan ir a consulta o a las personas que no han querido ir a consulta, que vayan a consulta, pero más o menos cuál es la estrategia y sobre todo cuál es esa parte que a mí me gusta mucho decirle a los pacientes. Yo no quiero hacerle una dieta, yo quiero que usted sea un comedor consciente, coma para vivir, no viva para comer. Ya regresamos con la licenciada María Alejandra Molina. Continuamos con ya la última parte de su programa Guía Médica. Licenciada, el tiempo es muy cortico en radio, el tiempo es muy cortico cuando estamos grabando y nos dicen que son 15 minutos. Nos parece mucho, pero es un poco. Vamos a culminar con ese enfoque que usted hace con los pacientes lo más sencillo posible, porque realmente dos de las cosas más importantes que yo quería dejar aquí en este programa: primero, la necesidad que todos tenemos de ir al nutricionista. Es como hoy en estos días hemos entrevistado a psicólogos, a psiquiatras, y entonces, no, que yo no voy al psiquiatra porque no estoy loco, yo no voy al nutricionista porque yo no estoy enfermo. No, no es eso. Tenemos que guiarnos por la persona que realmente sabe. Entonces, ¿cuál es ese enfoque, licenciada? Háblanos sobre ese enfoque que usted dice de su plato saludable, de su comida saludable. Sí, si bien hay pacientes que necesitan
enseñanzas más profundas, no sé, un deportista, un paciente renal, un paciente diabético, mi primera consulta siempre es que el paciente se vaya con una idea general, sencilla, de cómo debe servirse, aunque sea su plato, ¿verdad?, del día a día. Entonces yo les decía que yo tengo ese método del plato, que fue hecho por la Universidad de Harvard en Estados Unidos, en el que una manera sencilla, no la paila, ya les dije, no la bandeja de plato, sino un plato mediano, regular, donde divides la mitad del plato. Esa mitad del plato debe tener vegetales, ¿sí? Vegetales coloridos, preferiblemente crudos, que haya variedad de vegetales. La otra mitad... Licenciada, disculpe, yo tengo en mi consulta un dibujito. Entonces, al principio yo le ponía la mitad ensalada, ¿no? Y está bien, ¿verdad? Pero lamentablemente aquí en el sur del lago, y lo digo porque estamos en un programa para la comunidad, esa mitad de ensalada hay que tener mucho cuidado porque les encanta la ensalada cocida, que es papa, zanahoria y remolacha, o sea, 3 carbohidratos en uno. Entonces yo les digo, ahora ya no le pongo ensalada, sino vegetales. Y de colores, ¿no? Entre más colorido, mejor. Continúe, licenciada. Entonces la otra mitad está compuesta por la porción de proteína, una cuarta parte, y la otra cuarta parte por el carbohidrato. Siempre les hago énfasis que más o menos el puño es la medida del carbohidrato, porque uno me dijo, ¿y hasta dónde por arriba puedo llenar el plato? O sea, no hay límite. Yo le dije, bueno, hasta que se le caiga el relleno, que se desborde. Entonces, si lo acomoda bien acomodadito, puede subir mucho, exactamente. Simplemente es una estrategia para incentivar a que la población coma más vegetales, porque los vegetales tienen muy bajitas calorías y son súper ricos en vitaminas, minerales, fibra, que van a hacer... Probióticos. Exactamente, que van a hacer que esa proteína y ese carbohidrato, que son parte fundamental también de la dieta, se metabolicen mejor y cumplan las funciones que queremos que cada uno de esos grupos de alimentos cumpla. Entonces, básicamente esa es la manera más sencilla de yo enseñar. Entonces uno me dice, bueno, pero en el desayuno, ¿cómo yo meto vegetales? Es difícil porque la cultura del venezolano es comerse su arepa con, yo le digo, 3 pelitos de queso y mucha mantequilla. Entonces un desayuno... Y de paso no es mantequilla, ¿no? Sino margarina. Exactamente, margarina, corrijo. O sea, que es procesada. La mantequilla es la natural. Entonces, carece ese plato de buena cantidad de proteína, súper rico en carbohidratos, no hay fruta, no hay vegetales, cuando se establece que al menos hay que consumir entre 4 o 5 raciones entre hortalizas y frutas al día. Entonces, no cubrimos el requerimiento de vitaminas y minerales. Por eso hay tanta promoción a los suplementos. Por eso hay tantos pacientes con estreñimiento, que te digo, casi todos los obesos sufren de estreñimiento, casi todos. Los que no sufren de estreñimiento tienen problemas digestivos, pero más bien... De dispepsia. Dispepsia, exactamente, y más bien evacuaciones muy frecuentes por falta de probiótico en esa flora intestinal. Entonces, teniendo en cuenta esa división, ¿cómo los involucro yo en el desayuno? Yo les digo, bueno, el mismo plato, porcionas igual las mismas cantidades, bueno, de repente no te comes huevo, trata de comerte 2 huevitos, que es una proteína bastante económica en comparación a las demás. Involucra las frutas que son más apetecibles en la mañana. Entonces, involucra frutas de la temporada. No es que tiene que comprar kiwi, no es que tiene que comprar fresas, ni algo extremadamente costoso. Pero sí, lo que consigas del momento, sabiamente la naturaleza te da lo que necesitas en el momento. Fíjense que cuando hay época de lluvia, de frío, las ricas en vitamina C están disponibles, naranjas baratas, etcétera. Entonces, la naturaleza... Y aquí tenemos aguacate todo el año. Y lechosa, que es una superfruta también. Y el aguacate, que es espectacular. Entonces, involucran que sea esa fruta en el desayuno. Ya en la cena puede parecerse un poco más al almuerzo. Puedes dejar la ensalada que te sobró del almuerzo y llevarlo hasta la cena y armar tu platico. Entonces, no, es que es muy poquito. Yo estoy acostumbrada a comerme 2 arepas. Empieza comiéndote uno. Ojalá fueran 2. Ajá, o más, exactamente. Cómete una en esa porción del plato, en la otra porción complementa la proteína y visualmente tú te vas a dar cuenta que te falta algo ahí. Entonces usted mira la nevera. No, es que miro la nevera y yo no tengo nada porque nunca como vegetales. Pues vaya a mercados de vegetales que son bastante, es que es verdad, es de verdad, es una simple, nos da pereza ir a comprar vegetales. Sí, porque mire, una de las cosas que siempre le dicen a uno es que mire, para hacer dieta, y una vez viene la palabra dieta, o para cambiar de forma de comer hay que tener plata.
Y yo no sé Y hasta está qué punto aquí, realmente ¿no? eso no es así, porque No, los huevos no son tan caros, los vegetales realmente no son tan costosos. no. Por supuesto se dañan si usted compra mucho, pero bueno, va comprando al día lo que se va comiendo. O sea que realmente es falsa esa idea de que para comer bien hay que tener mucho dinero, ¿no? Lo que es que saber comer bien, buscar los alimentos que sean realmente nutritivos. Y yo les digo mucho a ellos que deben aprender a comer para vivir, ¿verdad? Comer para vivir, saber qué va a comer. Entonces, en esos grupos de alimentos, usted que es la especialista, ¿cuál es lo más importante entonces? Ya tenemos carbohidratos, ya tenemos proteínas, ya tenemos vegetales. Ajá, de las proteínas, ¿cuáles son las más, por ejemplo, aquí en Melvigía? Disponibles, bueno, aquí tenemos la ventaja que están casi todas disponibles, a excepción del el pescado de mar, que es muy rico en omega 3, que es antiinflamatorio, por eso... ¿Y el de río qué tal? El ¿Qué de es lo que río hay es aquí? menos rico en omega 3, pero es una buena opción porque tiene pocas grasas saturadas en comparación de repente con las carnes rojas, ¿sí? ¿Cómo es que se Esa- llama los de aquí? Cachama, cachama, O cachico. ajá. Ajá, no, el que es relleno. Los- eh, Cachama es la que yo más he escuchado que consumen aquí en la zona. sí, sí, lo ponen en una hoja y lo ponen ahí a asar y eso es espectacular. Entonces, es sí, bueno, o sea, no sí. importa que no sea de mar. No, es una carne blanca que, como te digo, la grasa, mientras sea la grasa en las dietas, digo, equilibradas, ¿no? Hay ciertas dietas, como hablábamos, las dietas cetogénicas, que tienen otros componentes en los que esa grasa sí me beneficia. Pero las grasas del pescado son sobre todo insaturadas o poliinsaturadas. Quiere decir que el cuerpo no las produce y que necesito ingerirlas. Entonces, ¿cómo las ingiero con ese tipo de alimentos? Entonces, sin embargo, el consumo de pescado es bajísimo. En cuanto uno hace la evaluación nutricional, el recordatorio de 24 horas, es muy bajo el consumo. Sobre todo aquí consume muchas carnes rojas. ¿Ok? Entonces, disponible, digamos que hay proteínas disponibles. Ajá, y la carne roja. Porque hay muchos que satanizan la carne roja. A mí me llegan muchos pacientes que me dicen, mire, yo soy hipertenso y a mí me dijeron que no comiera más carne roja. No, yo por el contrario digo, si es una manera de llegar al requerimiento de proteína que es bastante alto y que la población por lo general Vitamina B12, hierro. tiene todo eso, sin embargo hay excepciones como todo, ¿sí? Por supuesto, Un paciente con un ácido renal. úrico elevado, yo debo disminuir las carnes rojas, hay sus excepciones, pero en términos generales se puede consumir tranquilamente. Cochino. También excelente fuente, sí, excelente. Porque está satanizado, estaba También. satanizado hasta hace poco. No, Sí. yo no como cochino por nada del mundo. Es excelente, ¿verdad? Excelente proteína, todas ellas. Y que, como te digo, el consumo mayoritario de la población venezolana es de carbohidratos. Hay muy bajo consumo en proteínas, ¿sí? Entonces, para llegar al requerimiento, que cuando yo les hago el cálculo, los pacientes dicen, no como nada de proteínas, estoy quedando por debajo. Entonces, por eso sientes siempre hambre, porque las proteínas y las grasas te dan saciedad. Entonces, por eso comes una dieta tan excesiva en carbohidratos que hace que siempre tengas hambre. Entonces, uno de los cálculos que le hago es, mira, estás por debajo del consumo de proteínas, hay que aumentar el consumo de proteínas. En Para cuanto la población, licenciada, disculpe. Cuando a mí me llega mucha gente y yo le digo, mire, usted tiene que comer por lo menos por cada kilo suyo tener 1 gramo de proteínas, 1 o 1.5 gramos de proteína al día. Entonces me dice, bueno, yo me como un bistec que pesa tanto, ya esos son tantos gramos. No es así, porque ya tenemos que saber que dependiendo del alimento, tiene una cantidad, porcentaje de proteínas. Entonces, háblenos de eso, el porcentaje de eso, porque tampoco sí. es que no es lo mismo. No es lo mismo. Los cálculos, como usted efectivamente lo dijo, se hacen en función del peso y del estado o patología que tenga el paciente, pero aproximadamente la población sana puede consumir entre 0.8 a 1.2. De 1.2 por kilogramo de peso hacia arriba ya debe ser indicado de acuerdo a la situación, un deportista, un futbolista, etcétera, ¿sí? Pero uno estaría bien. Sí, 60, es un promedio. 80 kilos, 80 gramos de proteína. Ajá, pero es importante, yo lo que quiero que tengamos claro es que si no son 80 gramos de bistec. 80 gramos de bistec, No. porque 80 gramos de bistec, mejor dicho, 100 gramos de bistec lo que tienen es 25 gramos de proteína, más o menos. Y ahí es donde entran las raciones, que es el trabajo muy, muy del nutricionista. Necesitas 80 gramos de proteína, que se traduce en 8 a 10 raciones de proteína. Entonces ahí entra la lista de raciones y es donde uno educa. Mira, un huevo
de promedio de 60 gramos, con todo y cáscara pesado, tiene apenas 7 gramos de proteína. ¿Ves? Entonces, el desayuno tú deberías consumirte al menos 2 huevos para cumplir 14 gramos de proteína. En el almuerzo. Y así se va sumando y las así proteínas del desayuno con las del almuerzo, y con las de la cena. Exactamente. Entonces, eso es mucha educación nutricional y el término de raciones. En cuanto a los carbohidratos, como para seleccionar fácil, como lo dijimos anteriormente, lo que la naturaleza me da es el mejor carbohidrato. ¿Sí? El que más fibra tiene, lo que viene de una mata. ¿Sí? Preferiblemente los que salen por encima de la tierra son menos ricos en almidones, como plátano, cambur verde, calabacines, topocho, entre otras. No es que los que nacen son menos ricos, sino que tienen más cantidad de almidón. Los que nacen por debajo de la tierra, como la papa, la yuca y los tubérculos que usted nombró hace rato. Exactamente. Entonces ellos sí deben racionarse un poquito más. Y una medida práctica de todo es el puño. Hay paciente que me dice, pero yo mira cómo tengo el puño, ¿no? Bueno, pero es una medida práctica, ¿sí? El puño cerradito es una medida de consumo de carbohidrato en el plato principal. Hablamos de plato principal es desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Ya no estamos hablando de meriendas. Y en cuanto a los vegetales, sobre todo los crudos son los que más beneficios me traen. Cuando como una ensalada cocida, ese pasa a ser el carbohidrato. Entonces en esa comida yo no voy a consumir carbohidrato porque mi carbohidrato ahí va ese tubérculo que era la papa, por ejemplo. O esa raíz que es la remolacha. Sí, es que es muy difícil, porque es que a mí me llega mucho paciente que me dice, bueno, pero yo como, esta mañana me comí un arroz con pollo y tal, y bueno, de carbohidrato me comí un plátano. Ay, el arroz. El arroz es carbohidrato. Entonces ahí es donde está el detalle. Bueno, licenciada, sería interesantísimo seguir hablando de todas estas cositas así con detalle, pero ya se nos está acabando el tiempo. Y yo quisiera que no se fuera usted sin que nos diera, así a grosso modo, una recomendación que usted tenga en su cabeza sobre qué recomendaría usted a una persona que se consigue en la esquina de aquí de la panadería de La Nona. ¿Qué le recomendaría a usted para que conserve la salud, que no vaya a ser una enfermedad? Una recomendación sencilla y práctica para terminar el programa. Sí, pasos indispensables. Consumir abundante agua, porque somos 60% agua, es decir, que si no consumimos agua, ese cuerpo no va a trabajar bien. Pero agua libre, no, sí. Exacto, no gaseosa ni jugo de fruta. Consumir abundantes vegetales. Cuando digo abundantes, me refiero al menos a 4 raciones o 5 de vegetales al día. Estamos muy por debajo de esa recomendación. Grasas saludables, ¿ok? Cuando me refiero a grasas saludables, aguacate, frutos secos, que hoy en día tenemos más acceso a ese tipo de grasas saludables, ¿sí? Proteínas de origen animal, preferiblemente. No es que las de origen vegetal no sean saludables, pero las de origen animal me van a ayudar más a llegar a esos requerimientos de proteína. Y por último, hacer ejercicio. Es fundamental. Digamos que el estilo de vida saludable va 70% alimentación, 30% actividad física. Y no es subir las escaleras de la casa, es realmente ir a hacer ejercicio, una actividad física que inclusive ya se está medicando. Ya los médicos dicen, mira, tú necesitas este tipo de actividad física. Entonces, todas esas cosas son las primordiales. Por supuesto, en los vegetales voy a conseguir la fibra, que es indispensable para que actúe como esponja, arrastrando de repente lo que el cuerpo no necesita y ayudando a que hayan evacuaciones. Como comes, deberías evacuar continuamente, ¿sí? Claro. Para poder que el cuerpo elimine esos desechos. Y el agua va a ayudar a través de sus metabolismos, que a través de los riñones se eliminen también las toxinas que el cuerpo naturalmente genera. Sí. Muchísimas gracias, licenciada. Realmente, pues, ha sido muy fructífero el programa. Siempre nos quedamos cortos. Quisiéramos seguir hablando de muchas cosas, pero es difícil. Pero entonces, en líneas generales, yo reitero lo que siempre digo. Nosotros tenemos que conservar la salud, cultivar nuestra salud con lo que hacemos normalmente todos los días, que es comer, ejercitarnos, dormir, descansar, hacerlo bien. Si lo hacemos bien, definitivamente vamos a seguir en salud. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias. Las puertas de acá de Guía Médica Conversando con Especialistas están abiertas. Creo que nos quedan como 365 programas para más o menos llegar a... Yo feliz de que me inviten. Sí, estamos aquí tratando siempre de que la persona de la calle pues
aprenda cosas que cuando sale del médico o cuando sale de un especialista, pues no las sabe, porque a veces nosotros como especialistas pues no tenemos tanto tiempo como para explicarle tantas cosas a los pacientes. Quisiéramos hacerlo, pero es difícil. Muchísimas gracias a la Panadería La Nona por siempre estar dispuestos a prestarnos estos ambientes que son excelentes. Gracias a ustedes, los oyentes que están allí detrás de la radio, escuchándonos. Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, estamos abiertos al 0414-375-3783 y le reiteramos que esos programas van a quedar siempre allí presentes en Instagram, Ángel Fran Cardio, en YouTube, Ángel Fran Cardio, en YouTube, Guía E-Médica. De manera que en cualquier momento lo pueden escuchar. Si le parece muy largo, lo oyen más tardecito, pero ahí está todo el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciada. Gracias Será a usted hasta por la invitación. una nueva oportunidad.